corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo, morir para vivir, corazón sin miedo, que niño el gigante en la fe, qué dicha es caer con este grito, que viva Cristo Rey. Hola, buenas noches a todos. Estamos en el programa Corazón Cristero. Hoy es un día muy especial. Mañana se cumplen los 450 años de la batalla de Lepanto, una batalla en la que la Liga Cristiana, convocada por el Papa Pío V, logró vencer al Imperio Otomano a base de una lección muy fundamental, que es el rezo del rosario. Es una batalla que se ganó hincados. Antes de comenzar la batalla, todos los soldados de la Liga Cristiana rezaron el rosario. Y esto transformó realmente una cuestión de fe muy importante y en un símbolo para la cristiandad. Y a partir de ese momento, 7 de octubre, se conoce como el Día del Rosario y después fue promovido por el Papa León XIII, octubre, como mes del Rosario. Ahorita en Mater Fátima, pues tenemos esa ilusión de continuar con el rezo del Rosario para celebrar este triunfo de María. Entonces, invitamos a rezar el Rosario todo este 7 de octubre para pedirle a nuestro Señor por la paz del mundo. Ahora bien, pues hoy quiero presentarles a una persona especial. Viene de un país que para nosotros, los mexicanos, se convirtió en un país hermano. Se convirtió en un país hermano por el Papa Juan Pablo II y también por la fe de Santa Faustina Kowalska. Es un país que también vivió cristiadas, vivió momentos muy difíciles en su historia, sobre todo en el siglo XX, que fueron invadidos por el occidente, por el socialismo, por el oriente, por el comunismo ruso, lo cual llevó a tener muchos mártires en esta gran nación, pero bueno, fue una nación también bendecida con estos dos grandes santos que hoy en día son pilares de nuestra fe. Santa Faustina Kowalska con lo que es esta revelación del rezo de la Divina Misericordia, y San Juan Pablo II por muchas situaciones, pero muchas enseñanzas que nos dejó, pero una de las principales para mí que me encanta es la teología. Bueno, no nos vamos a extender más y bueno, quiero presentarles a Bartosz Kaczorowski, un amigo polaco que bueno, está aquí en México con una visita sumamente interesante y bueno, pues quiero que nos platique. Bartosz, pues bienvenido a Corazón Cristero. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer enorme poder estar aquí con ustedes. Ok, pues Bartosz, ¿qué hace un polaco en México? Pues bueno, el polaco en México hace, podemos decir, dos cosas. Pues la primera es investigación que lleva a cabo sobre la guerra cristera. La investigación académica, científica, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Y la segunda cosa es, bueno, que tomamos decisión con mi amigo de presentar los resultados de esta búsqueda en la forma de la película documental sobre San José Sánchez del Río. Pues estamos, de hecho, en el proceso de la grabación. Ya este proceso dura como un año entero, porque, bueno, de hecho, el primer momento cuando llegamos aquí con el objetivo de hacer las grabaciones fue justo al inicio de octubre de 2020. Y bueno, luego repetimos, hicimos otra ronda de grabaciones en abril de este año. Y ahora, si Dios quiere,
En noviembre también llegará mi amigo para continuar con estos trabajos y así queremos tener la película de San Joselito lista para el año 2022. Ok, bueno, es una excelente noticia y pues un orgullo para México que venga gente de Polonia, de este país hermano en la fe, pues bueno, hacer una filmación sobre un tema y de una persona que para nosotros es sumamente importante en nuestra fe, un gran testimonio de martirio, San José Río por su juventud y todo lo que representó en ese momento de lucha. Ahora bien, ¿por qué llama la atención en Polonia la cristiada? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué los trae para aquí, por aquí? Bueno, pues yo por primera vez me enteré de esta cuestión gracias a la película cristiana con Andy García, con Mauricio Curi, como José Sánchez del Río. Entonces sí, eso fue el primer momento cuando yo y también mucha otra gente, bueno, y también muchos polacos, se dieron cuenta de existencia de este problema. El problema que para nosotros, para los polacos, nos parece ya desde inicio muy similar a nuestras experiencias, a los sufrimientos que nosotros tuvimos en el siglo XX, pues creo que es el tema que nos une y a los polacos y a los mexicanos, porque, bueno, nosotros también tuvimos nuestras cristiadas. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvimos que luchar por nuestra fe, por nuestra libertad, también por libertad de conciencia y bueno, de hecho también por sobrevivir físicamente contra el nazismo de Alemania y contra el comunismo de la Unión Soviética. Entonces, sin duda, este tema de defender la fe, de defender la libertad, es para nosotros algo absolutamente claro y algo que es muy común. Y creo que es un tema que sí que verdaderamente une. Esta experiencia del martirio es algo que une a los polacos y a los mexicanos y gracias a eso simplemente nosotros, bueno, somos mucho más cercanos, aunque la distancia y el charco nos dividen. Ok. Y es verdad que realmente nos une y no solo Polonia y México, creo que hay muchos países que viven estas situaciones tristes. También hoy en pleno siglo XXI podemos ver estas situaciones en Siria, por ejemplo, es un gran ejemplo realmente triste de lo que es la persecución a la gente que sigue la fe. Pero ahora, dentro de todo el marco de lo que hay en la cristiada cuando llegaron a México, bueno, me imagino que de cierta manera ya en la película uno, la persona de San José Sánchez del Río conquista por la edad, por muchas situaciones. Pero al llegar a México, ¿qué más tuviste de experiencia con este santo? ¿Qué es lo que más te impactó? Porque también pudieron haberse movido a otros personajes, porque tenemos al beato Anacleto González y Flores, un beato como Miguel Agustín Pro, tenemos San Luis David Durán. Hay muchos mártires realmente en lo que vivimos tristemente. ¿Qué es lo que más te conquista de San José Sánchez del Río? Bueno, sin duda el hecho de que él era un niño de 14 años, pues es algo que sin duda es, bueno, algo excepcional. Y el martirio que él vivió y la madurez de su fe, pues tenía una fe grande y de hecho, bueno, cada vez más nosotros descubrimos su fe. Pues bueno, si alguien, por ejemplo, lee las cartas que él envió, justo en la hora de su muerte a su tía, por ejemplo, pues queda absolutamente impresionado. Es el nivel de la fe absolutamente altísimo.
Pues cada uno puede preguntar, y bueno, ¿qué hacía yo, verdad? Cuando tenía 14 años, ¿de qué pensaba, verdad? Y sin duda es algo que nos sorprende, nos podemos decir, bueno, humilla un poco, ¿sí? Sí, queríamos ser como él. Pero bueno, en el fondo, su historia es de verdad maravillosa. Y el hecho de que un niño de 14 años tuvo que sufrir un martirio tan terrible, eso demuestra mucho, eh, bueno, sobre los tiempos que eran, sobre la crueldad de sus enemigos, la crueldad bueno, de los que estaban en contra de la iglesia en los años 20 en México. Y además, es una historia que al fin y al cabo, podemos decirse, se acaba con un gran éxito. Porque sí, José Sánchez del Río ya empieza a ser mundialmente conocido. Pues fue uno de los patrones de la JMJ en Panamá, por ejemplo. Que, bueno, de hecho, los polacos ya empiezan a conocerle también. Pues, bueno, gracias a la película cristiana, pero también gracias al hecho de que sus reliquias están en varios lugares en Polonia. Entonces sí, es un santo cada vez más cercano. Y bueno, pues sin duda eso tiene su importancia, eso tuvo su importancia en el momento cuando tomamos la decisión de venir aquí. Y además, bueno, los milagros hechos por Joselito se nota sobre todo en la ciudad, en el pueblo de Sahuayo. Pues nosotros cuando vinimos allí, al principio simplemente queríamos hacer una película documental muy clásica, muy simple, pues haciendo entrevistas con la gente, hablando de historia, etc. Pero resultó que los sahuayenses, cuando se enteraron de que vinieron los polacos, se movilizaron tanto de que ofrecieron su ayuda en cualquier forma, ¿no? Entonces, bueno, ellos empezaron a venir al plano cinematográfico, a vestirse en la ropa de la época, pues simplemente ofrecían su servicio como extras. Y bueno, eso fue algo que nos absolutamente impresionó. Pues la ayuda de los sahuayenses fue absolutamente, bueno, inesperada a este grado. Y de verdad, eso, bueno, también lo consideramos como un pequeño milagro de Joselito. Y eso también demuestra de que verdaderamente esta historia es todavía muy viva, de que los sahuayenses tienen esta historia dentro de su alma, de su espíritu. Ellos viven esta historia cada día, podemos decir, porque Joselito es tan importante para ellos. Entonces, bueno, nosotros siempre lo repetimos de que sin la ayuda de Joselito y sin la ayuda, bueno, de los sahuayenses, esta película no podría ser realizada en esta forma como es. Bueno, basta decir que ellos de verdad ofrecieron cualquier forma de ayuda, incluso, bueno, cuando tuvimos que grabar las escenas de lluvia, que bueno, como sabemos, bueno, en Ciudad de México eso pasa de vez en cuando, pero en Sahuayo no tanto, ¿no? Sobre todo en abril. Entonces sí, bueno, vinieron los bomberos, ofrecieron su servicio, ¿no? Para hacernos esta lluvia artificial. Pues vino una persona de maquillaje. Policía nos acompañaba en las horas nocturnas porque a veces tuvimos que rodear hasta la noche, ¿no? Hasta las 4 de la noche aún. Sobre todo las escenas, bueno, cuando sí necesitaba la noche, como por ejemplo el martirio de Joselito. Los caballeros de Colón, por ejemplo, nos ofrecieron su alojamiento en el hotel. ¿No? Y todo en la forma gratuita, porque, bueno, esta película, bueno, creo que también eso es uno de estos milagros, pequeños milagros de Joselito, no tiene presupuesto. Entonces, bueno, nosotros vinimos aquí a México, bueno, con lo que tuvimos en el bolsillo, y no recibimos ningún salario, y también todos los actores
de la película no lo reciben. Pues todo lo hacemos, bueno, pro bono, en la forma del voluntariado, con un objetivo, bueno, con el único, podemos decir, objetivo de propagar la historia de este santo y la devoción a él. Pues la verdad, lo que me estás describiendo, yo creo que a cualquier cristiano, cualquier católico, causa emoción, ¿no? El ver que la sangre de un mártir realmente sí tiene frutos. Tiene frutos muy importantes. Realmente genera un despertar de fe, un ejemplo de fe. Más, pues un muchachito de 14 años, bueno, realmente cualquier persona que lo escucha se maravilla. Y tú eres un vivo ejemplo o observador, mejor dicho, de lo que puede mover en toda una población la fe. Estamos hablando de un suceso de hace más de 90 años y que parece que fue ayer y que tiene la gente aún la fe viva, el recuerdo. Me imagino que hubo gente a la hora de estar conversando, platicando, que conoce a la familia, que de alguna manera es que mi abuelito lo vio pasar, o un tío abuelo le llevó comida. Vamos, ¿qué te encontraste en ese contexto? Pues sí, bueno, sin duda los encuentros con los miembros de la familia de San José Sánchez del Río fueron, bueno, muy impactantes. Y bueno, pues recibimos unas informaciones, sí, muy novedosas, las informaciones que no se encuentran en esta, podemos decir, versión popular o en algunos libros. Sí, fueron las cosas muy interesantes. Pero bueno, sin duda, yo diría que la cosa más importante para mí en persona, bueno, aparte de este testimonio de las personas de la familia, que sí que verdaderamente, bueno, el ejemplo de San José Sánchez del Río les impactó mucho. Pero también hubo un momento muy especial cuando pudimos ver la carta escrita por Joselito, la carta original. Pues sí, al final la alcanzamos ver, la alcanzamos filmar. Y pues bueno, todo gracias a la ayuda de la familia, bueno, y sobre todo a doña Mónica Torres Sánchez, que nos bueno, facilitó este acceso, que simplemente tuvo esta valentía, ¿no? de presentar esta carta frente de nosotros, que tuvo esta confianza. Pues bueno, muchísimas gracias por eso. No, pero bueno, para mí como, bueno, para historiador es un momento impactante poder ver lo que es original, ¿no? Porque sin duda, bueno, pensar de que si este texto, esta carta fue escrita por un santo hace más de 90 años, justo en la hora de su muerte, que es bueno, aparte de ser una prueba muy importante para el historiador, para un católico es una reliquia, ¿verdad? Pues es como un signo visible, ¿sí? de la existencia de los santos. Y además, bueno, lo que está escrito ahí es absolutamente impactante. Entonces, sí, bueno, si hablamos sobre las reuniones en la familia, pues este momento fue impresionante. También hablamos con doña Margarita, que fue hija de hermano de José Sánchez del Río, hermano Miguel. Entonces fue su sobrina. Y bueno, de hecho, eso fue nuestra primera entrevista que tuvimos cuando llegamos a Guadalajara. Pues ella también nos contó las cosas muy interesantes, bueno, sobre la vida cotidiana, por ejemplo. La vida cotidiana en la familia de un santo, porque a veces sí este aspecto, cuando hablamos de la historia, nos escapa un poco, ¿verdad? Pero sí, eso fue muy interesante. Entonces, bueno, creo que cuando ya la película salga, ustedes podrán ver, ¿no? Bueno, todos los frutos de estas entrevistas, porque en general fueron, bueno, muchísimas horas de entrevistas. Pues en total creo que ya no estoy seguro exactamente del número, bueno, cuántas horas tenemos, pero yo creo que pueden ser como, bueno, de 15 a 20 horas de entrevistas.
de entrevistas grabadas y con personas verdaderamente muy importantes y a veces inesperadas también, podemos decir. Sí, yo creo que no quieres adelantar temas de la película. Esto Así sentí es. que, bueno, siendo empático yo también lo haría, pero me viene una pregunta. Yo creo que empiezas, y ahorita lo dijiste, empiezas a descubrir cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, si a mí yo ahorita me sentara a platicar con alguien que quisiera profundizar, por ejemplo, en San Juan Pablo II, pero ya me platicabas de una persona que le ayuda en la teología del cuerpo, una polaca, que bueno, a mí me encantaría treparme un avión, ir a Polonia y decirle, oye, platícame más de Juan Pablo II, quién es, quieres palpar, sobre todo cuando ves un santo, quieres también tocar al ser humano, ¿no? Porque eso creo que nos levanta una curiosidad, pues de entender que eran personas como tú, como yo, como cualquiera que nos está viendo, que dentro de la cotidianidad encuentran, por la gracia de Dios, un momento que los lleva a coronarse. En el caso de San José Sánchez del Río, subir al cielo con la corona del martirio, que yo creo que es una de las coronas de santidad más grandes. Pero aquí debe haber algunos momentos que entendiste de la vida de San José Sánchez del Río que te han de ver impactado. Si nos quieres compartir uno que digas, híjole, esto fue una enseñanza o algo que una persona de 14 años me llamó la atención, algo que no te imaginarías dentro de la vida cotidiana, que es algo, puede ser algo muy normal de la vida cotidiana de una persona. No sé si hay cosas que te hayan despertado y digas, bueno, pues yo también, por decir a mí, pues a mí también me gustan los tacos, no lo sé, ¿no? Cosas así, ¿no? No sé, algo que quieras compartirnos en este andar con la familia. Claro que sí, pues bueno, hubo momentos interesantes, pues bueno, por ejemplo, los juegos que tenía como el niño. Entonces, este aspecto sí también vamos a tocar bueno, en la película. O incluso algunas bromas que hacía, ¿no? Porque sí, fue un niño, bueno, bastante travieso. Muchas veces sí tenemos, bueno, solemos pensar sobre los santos como las personas, bueno, absolutamente perfectas y a veces, bueno, y por eso un poco aburridas, ¿no? En este caso no fue así, pues José Sánchez de Río sí es un niño como cualquier niño, podemos decir, de su edad. También tiene sus pasiones, sus juegos, su carácter también. Y bueno, pues eso construye este aspecto humano que también es muy importante. Eso también demuestra y nos da una información muy clara de que cada uno de verdad puede ser santo, de que todos fuimos llamados a la santidad. Entonces, la santidad no es reservada solo para los monasterios o para los sacerdotes, ¿no? La santidad está entre nosotros. Entonces, bueno, incluso el niño muy travieso sí puede llegar a ser santo, ¿no? Pues creo que bastante buena información para nosotros, pero bueno, sí, a la vez una cierta responsabilidad de que si no hay excusa, ¿no? Entonces, sí, todos verdaderamente somos llamados a la santidad. Ok, y en el caso de la familia, cuando tuviste la oportunidad de platicar con ellos, ¿qué mensaje en las experiencias que tuviste en estas conversaciones, pues buscando pues hacer una película, yo creo que lo más adecuada a la realidad por un lado y buscando ángulos muy humanos de lo que he dado, de la familia, qué experiencia te dio, qué sentir te dio, cómo se sienten ellos en este tema? Sin duda, bueno, tienen todas las razones para sentirse orgullosos. Sí, de que su pariente, su familiar, sí, pues es santo.
Pero bueno, eso también vale la pena subrayar de que ellos prestan atención para también enseñar otra cara de santo, pues la cara más humana, porque ellos sí, bueno, claro que ya no viven las personas que conocían a San José Sánchez del Río en persona, pero sí, bueno, en la familia, bueno, existían algunas charlas, ¿verdad? Se hablaba de él. Entonces, bueno, estas personas, como por ejemplo doña Margarita, pues la sobrina, sí tuvo como, bueno, un acceso muy directo, sí, a su abuela, pues, a la mamá de Joselito, a su mamá, o a su papá, hermano de Joselito. Entonces, bueno, saben verdaderamente mucho de la niñez. Sí, desde la infancia de Joselito, y por eso también eso fue algo muy característico que sí, verdaderamente prestaba atención para no presentarle como una figura de bronce, sino como como a un chico que tiene su carácter, su sangre, ¿verdad? Bueno, también hay que decir que la historia de José Sánchez del Río, bueno, tiene sus mitos. ¿No? Mitos, bueno, hechos de verdad por ambas partes. Sí, pues unos quieren presentarle como a un niño muy guerrero que mataba a la gente, que es absolutamente absurdo, ¿no? Que eso no tuvo lugar. Pero también otra parte, la parte católica, quiere presentarle como, bueno, a un hombre sin ningunos, no sé, sin ningunos defectos, podemos decir. Sí, pues que tampoco es una versión verdadera. Entonces, sí, nosotros lo que nos importa es sobre todo mostrar la historia como fue, ¿no? Porque sabemos que la verdad nos libera y además, bueno, este aspecto humano creo que también es muy importante, ¿no? Para presentar y así, bueno, de hecho, le agradecemos mucho a la familia de Joselito por darnos estas informaciones que sí que fueron muy útiles. Me imagino que fue una familia, por lo que estás describiendo, fue muy accesible. No te topaste con ninguna dificultad. Ellos buscaron aportar lo máximo posible para que se hiciera lo mejor. Y más que eres polaco, y dijeron, bueno, pues viene de la tierra de San Juan Pablo II, ¿no? No, Así te sentiste. sin duda Juan Pablo II nos abrió muchas puertas. Eso desde luego. Bueno, y los mexicanos ya muchas veces me lo dijeron, de que si un extranjero aquí en esta tierra sí tiene algunos privilegios. Yo entiendo esto perfectamente porque si un extranjero viene a Polonia, sí, pues es tratado como, bueno, como un dios casi, ¿no? De que simplemente, bueno, la hospitalidad es algo que nos une. Nosotros tenemos un dicho, a un huésped en casa, Dios en casa. Ah, Y bueno, los mexicanos, yo lo sentí en persona, ¿no? De que sí, quizás ustedes no tienen este dicho, pero bueno, la realidad es absolutamente igual. Entonces, de verdad, nadie de la gente que queríamos entrevistar, nadie nos dijo no. Entonces, todos sin problemas, bueno, sacrificaron su tiempo para hablar con nosotros, pues para presentar su punto de vista. Y sí, y la gente, pues bueno, fue súper accesible, no solo la familia, sino bueno, también otras personas, ¿no? Los curas, por ejemplo, bueno, el párroco de la parroquia de Joselito, donde están, bueno, la parroquia de Santiago Apóstol, donde están los restos de Joselito. O también, bueno, tenemos que agradecer bueno, al padre Luis Laureán Cervantes, quien fue autor de la biografía de Joselito, muy buena biografía, pues sí, la recomiendo. Sin temor, ¿no? Pues vale la pena leerla. Y sí, él nos facilitó mucho, él nos prestó, bueno, todos los tipos de ayuda. De verdad, porque yo me puse en contacto con el padre Laureán, justo antes de mi venida, de nuestra venida a Sahuayo. Y pues bueno, le envié un correo electrónico
y el padre Luis ya desde inicio nos preparó la agenda para los próximos 2 días. Entonces ya tuvimos todas las entrevistas programadas, ¿no? Todo súper bien preparado, pues las visitas en los lugares donde en general el acceso es un poco limitado, como a las catacumbas, por ejemplo, de la parroquia de Sagrado Corazón en Sahuayo. Entonces, sí, verdaderamente aquí podemos sentirnos que, bueno, de que sí, los extranjeros tienen sus privilegios. No sé si es gracias a Juan Pablo II o gracias a Robert Lewandowski o a Santa Faustina, o simplemente es gracias al carácter nacional de los mexicanos, o creo que ambas cosas, ¿no? Pueden tener su influencia. Yo creo que son ambas cosas, y sobre todo, si en México somos hospitalarios, pero el pensar que alguien, me imagino la gente siendo empático, de Sahuayo, una persona de Polonia que quiere estudiar este tema, hacer esta película, yo creo que causó muchísima ilusión. Y viste los resultados, ¿no? En la respuesta de la gente, por lo que platicas. Ahora, ¿cuál fue tu experiencia? Me gustaría entender la experiencia de Bartosz, porque debe ser un momento especial. Por ejemplo, para mí estar en la Sagrada Familia en la Ciudad de México, por la iglesia que tienes toda la vuelta ahorita donde estás, ahí fue párroco el beato Miguel Agustín, pero ahí están sus restos. A mí realmente me causa emoción, me causa reflexión. Tu experiencia personal como católico, el conocer el lugar donde lo tenían preso, que entiendo es el bautisterio de la iglesia de Sahuayo, las calles por donde caminó cuando le cortaron las plantas de los pies, después llegar al cementerio donde lo siguieron martirizando con bayonetas, lo colgaron, después lo sumían a pues como una pileta de agua para hacer que se sintiera que se ahogaba. Vamos, estamos de acuerdo que fue un martirio tremendo, realmente de los martirios que uno puede escuchar. Creo que la cristiada, uno de los más duros que hubo, si no es que el más, y más siendo un muchacho de 14 años. ¿Qué pasa por la mente de Bartosz, ¿no? Enfrentarte y ver esto, palpar el lugar? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, una emoción muy fuerte, eso está claro, ¿no? Que cuando, bueno, nosotros, bueno, ahora sí tengo este privilegio de estar absolutamente cerca de la parroquia de Sagrada Familia, así donde están los restos del Padre Pro en Ciudad de México. Pero bueno, cuando estuvimos en Sahuayo, también vivimos muy cerca de la parroquia del centro, pues al principio en el hotel, luego gracias a la hospitalidad de la familia Amezcua, ¿no? Pues bueno, muchas gracias y si me escuchan, pues son grandes amigos nuestros, pues bueno, toda la familia sí participó muy activamente, ¿no? en esta obra. Pero bueno, sí, tuvimos la iglesia al lado, entonces sí, estaba claro de que sí, las misas simplemente pasábamos ahí, de que, bueno, cuando tuvimos algunos días bueno, de trabajo, de las grabaciones, pues sí, pasábamos por esta iglesia a hablar un poquito con Joselito, ¿no? Que está ahí. Pues simplemente esto, así bueno, esta historia se hace mucho más cercana cuando se puede sí, ver los mismos lugares, ¿sí? Ver, por ejemplo, el lugar donde este martirio sí tuvo lugar, o bueno, su camino, que también nos costó un poco, bueno, y simplemente enterarnos por dónde pasaba, porque, bueno, cómo fue su camino, por cuáles calles. ¿No? Eso tampoco es algo que tenemos muy cierto. ¿No? Pero eso sí fue un proceso de descubrimiento de esta
de esta historia. Entonces, sí, sin duda, bueno, en Saguayo podemos decir que cada rincón tiene algo que fue en forma directa o indirecta vinculado con Joselito. Entonces, sí, así la historia se hace mucho, mucho más real. Ok, ¿y qué sentir? En otra ocasión vamos a hablar ya más directo de la película y valdrá la pena porque va a haber muchos detalles y muchas cosas que compartir. Pero tú vienes de Polonia, quieres hacer una película que a mí me encantaría que trascendiera no solo en México, en muchas partes, porque vale la pena, y esta es la idea de Corazón Cristero, pues levantar y exaltar uno la fe y sobre todo la valentía de la gente que realmente por su entrega hoy vivimos esta oportunidad de la fe católica en México, también en otros países de América como ejemplo. Mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como hoy. Tráete una cubeta con agua y un trapo y limpia las huellas. ¿Y ahora qué piensa? Y voltea y me dice que fue un milagro. Przyjście z odsieczą wojsk generała Miguela Hernandeza doprowadziło do rozgromienia wojsk federalnych i jednego z najświetniejszych zwycięstw Cristeros w całej wojnie. Con este documental, ¿qué quieres llevar a Polonia? ¿Cuál es, cuando decidiste hacerlo, qué pasa por tu mente? ¿Ya decidiste que fue Joselito porque te impactó este personaje en la película de La Cristiada, como ya lo habías comentado, pero ¿qué quieres llevar a Polonia? Bueno, sobre todo las informaciones sobre este santo. Eso podemos decir que es como una tarea principal. Porque bueno, aquí los mexicanos quizás saben, bueno, perfectamente, ¿sí? De que la historia de Joselito no fue exactamente como presentada en la película Cristiada, pues Joselito no era un amigo muy cercano del general Gorostiet. ¿No? Que ellos simplemente, bueno, operaban en regiones bastante distintas. Pues en Polonia todavía como que no tenemos otras fuentes de informaciones aparte de esta película, pues todavía no hay artículos en polaco sobre la guerra cristera, pues los trabajos de Jan Meyer no fueron traducidos al polaco. Entonces eso también es algo que todavía, bueno, nos espera. Bueno, yo en persona creo que sí, cuando terminemos con la cuestión de la película, me gustaría también escribir algo en polaco, ¿no? Para mis compatriotas. Pero sí, esta forma de la película creo que es una buena y alcanzable forma, sobre todo para los jóvenes. Pues hoy en día sí tenemos esta cultura de vista, cultura de la imagen, ¿verdad? Es una buena forma para presentar esta historia, cómo fue. Y como que yo lo veo perfectamente de que los polacos sí tienen su interés por este santo. De que sí, verdaderamente incluso hay algunos grupos, algunas comunidades que tienen a José Sánchez del Río como su patrón. Y además, bueno, hoy en día
sí, creemos de que el niño de 14 años puede ser un perfecto ejemplo para los jóvenes, sí, que tienen, bueno, que tienen sus problemas, sus dificultades. Pues aquí este ejemplo de un santo como todos nosotros, sí, como un chico bastante divertido. Pues también puede ser un ejemplo para llegar a la santidad. Hay un mensaje que dice que la sangre de los santos sea semillas para nuevos cristianos, para enriquecer la iglesia. Y tal cual lo que tú estás describiendo es esto. Realmente que, sobre todo de un santo joven, creo que despierta un tema de fe muy fuerte que hace falta hoy en día en los tiempos que estamos viviendo, que existan personajes que sean un ejemplo. Y como tú dices, no solo entender simplemente que es santo, sino entender que es una persona de carne y hueso como cualquier otro, que vivía, que tenía defectos, puro lo regañaba a su mamá, a veces le decía ya levántate o ya vete a dormir, o acábate la comida, o ponte a estudiar, o sea, todo lo que puede vivir una persona eh, en ese momento, en esa etapa de su vida, pero al mismo tiempo con las situaciones normales del proceso de crecimiento, de madurez, también la fe te puede llevar a una madurez muy importante, una gracia sumamente fuerte, porque yo pienso que resistir lo que él vivió se requiere una gracia muy fuerte, una fe en Dios es fundamental, pero una fe realmente cimentada, con unas raíces muy profundas. Creo que vivió un momento, si a mí me lo preguntas, como tú lo dijiste, ahorita a los 14 años tú hubieras vivido eso, yo creo que hubiera salido corriendo. No hubiera tenido humanamente la capacidad de enfrentar eso. Y pues a mí me parece fascinante que en Polonia se convierta en un ejemplo, que sea patrono de agrupaciones religiosas, que lo vean como un estandarte, como un ejemplo de vida. Aquí en México me ha tocado en alguna ocasión, a lo mejor en mi parroquia, que anuncian que va a haber reliquias de Santa Faustina Kowalska y se va a rezar la Divina Misericordia, va a haber una conferencia. Bueno, pues yo corro para ver las reliquias, porque quieres palpar a Faustina y más que, bueno, seguro vienen de Polonia las reliquias, eso es bueno, es a lo mejor mi única oportunidad en mi vida de poderlas ver y venerarlas. Entonces, pensar que en Polonia, bueno, ya hay parroquias, estas agrupaciones con San José Sánchez del Río, pues la verdad me llena de orgullo, me emociona y sobre todo me gusta mucho el trabajo, Martos, que estás haciendo, yo creo que es la providencia. Pero bueno, yo quiero traducir, llevar este mensaje que vivió México, Polonia. Y yo creo que para mí sería interesantísimo también el que tú que hablas polaco y español, también te estás concentrado en la cristiada y lo cual los mexicanos te lo agradecemos muchísimo, pero a mí me encantaría conocer más sobre mártires, por ejemplo, que sufrieron el nazismo en la época de la Segunda Guerra Mundial, fusión de la Unión Soviética, que mártires sobraron. Lo que pasa es que pues no todos se hacen famosos, no todos, por alguna circunstancia unos sí y otros no. Como yo te comentaba que aquí en México Miguel Agustín Pro está elevado a los altares ya como un beato, está en el proceso ya canonizado santo. Pero su hermano Humberto, que vivió el mismo martirio, era de la Acción Católica de la Mexicana, él lo conoce. Pero, y a mí me gustaría que la gente conociera la vida de un laico
que a los 24 años dio su sangre por Cristo Rey. Entonces, también me gustaría conocer personajes de Polonia en su momento que quizá son conocidos en Polonia y que vale la pena en México, que también estamos viviendo hoy en día, también lo conozcamos. Y estamos buscando con este programa de Corazón Cristero, pues exaltar también, que es la parte difícil, personajes de México conocidos. Ahorita mencioné a Humberto Pro, pero hay muchas personas que pelearon esta guerra, no murieron, y a lo mejor murieron en 1970 o por los 80, murieron otros 40 años, 50 años, etcétera. Pero su vida sí fue un testimonio. Pelearon esa guerra y después fueron padres de familia, fueron abuelos y pusieron también su semilla para nuevas generaciones católicas. Eso también es algo que queremos rescatar. Y hablando de estas semillas, ¿qué viste en familias de Sahuayo? Que quizá son apellidos que nunca pueden ser comunes, no los conocemos. Sin embargo, sí estuvieron en esa lucha, probablemente fue el abuelo o el bisabuelo, pero hoy en día se sienten orgullosos, siguen viviendo la fe cristiana y se palpa en los hijos. ¿Qué experiencia tuviste en esto? Con esas. Bueno, muchas veces la gente nos escribía por el Facebook. Pues bueno, cuando esta información de que llegamos a Sahuayo se hizo más famosa por las redes, pues la gente nos escribía, pues que, bueno, mi abuelo también era cristero y tenemos recuerdos de él. Eso fue un mensaje, nosotros recibimos muchísimos mensajes de este tipo. Entonces, bueno, y se notaba que esta gente, bueno, quería hablar con nosotros, quería contarnos la historia de su abuelo. Pues simplemente eran muy orgullosos, ¿no? Lamentablemente nosotros no pudimos escuchar a todos, ¿no? Porque, bueno, nuestro tiempo desafortunadamente fue bastante limitado. Pero sí, eso se notaba que esta historia, bueno, que este orgullo de tener los antepasados cristeros es todavía muy fuerte. Y si, bueno, si hablamos de estas como comparaciones entre México y Polonia sobre los santos desconocidos, creo que puedo contarles un poco la historia de una persona muy especial de Polonia, pues es Padre Lech Dorobczyński. Padre Lech es franciscano, quien visitó los Altos de Jalisco y visitó Sahuayo, y está absolutamente enamorado de Joselito. Entonces, cuando nosotros vinimos a Sahuayo, pues él es párroco en Varsovia, en la parroquia de San Antonio. Él nos escribió porque encontró informaciones sobre nosotros en la página Sahuayo por el Mundo. Entonces, aquí ustedes pueden ver un polaco, un padre polaco franciscano está leyendo las páginas mexicanas, ¿no? No como, bueno, mexicanas en la forma global, sino las páginas sahuayenses, ¿sí? Y bueno, y él se puso en contacto con nosotros y nos invitó a su parroquia. Pues sí, cuando ya regresamos a Polonia, pues también visitamos Varsovia y la parroquia de San Antonio. Pues el padre Lech es una persona enamorada totalmente de Joselito y tiene ahí sus reliquias. Pues si ustedes alguna vez pasan por Varsovia, pues les recomiendo esta visita allá. Porque, bueno, cuando se entra a la izquierda hay unas reliquias expuestas de Joselito con una bandera mexicana, entonces cada mexicano se sentirá en casa. Además, cuando la celebración de la introducción de esta reliquia a la parroquia tuvo lugar, pues el padre Lech invitó a mariachi. Entonces la música, ¿no? de la misa fue hecha por el mariachi, ¿no? Por los mexicanos que viven en Polonia, porque sí, creo que eso también es algo eso no se sabe mucho de eso, pero sí hay bastante mexicanos que viven en Polonia,
¿no? Que nuestro país sí también es un punto de viajes, o punto de destino de muchos mexicanos, que ahí simplemente, bueno, o se casan o tienen trabajo y trabajan. Entonces, sí, el idioma español no es nada, bueno, creo que bastante frecuente aún en Polonia, ¿no? En las calles sí se lo escucha muchas veces. Pero bueno, volviendo al tema de la parroquia del Padre Lech, ahí en esta parroquia también están enterrados los polacos, los jóvenes polacos que lucharon en el levantamiento de Varsovia de 1944. Pues el levantamiento contra los alemanes, contra los nazis, que duró 63 años, nosotros somos muy orgullosos, perdón, 63 días, somos muy orgullosos, aunque, bueno, el intento, bueno, fue fallido, pues el levantamiento no ganó, pero sí, eso fue una demostración, pues un grito muy fuerte de libertad, y también los jóvenes participaron en eso. Entonces, sí, en esta parroquia también están sepulcrados los jóvenes polacos, más o menos de la edad de Joselito. Y de hecho, ese tema también tocamos en nuestra peli. Pues sí, son historias bastante comunes, aunque sí, la distancia que nos une es muy grande. Pero sí, esta historia de la Segunda Guerra Mundial, sí, es una historia llena del martirio. Bueno, hay muchos mártires de esta época, más que 100 personas fueron beatificadas por San Juan Pablo II. Y otras beatificaciones nos esperan porque los procesos están en proceso. Entonces, bueno, sin duda el caso más famoso, creo, mundialmente conocido es el caso del padre Maximiliano María Kolbe, quien sacrificó su vida por otro, ¿no? En el campo de concentración nazi en Auschwitz. Pues una gran ofrenda de verdad de este santo. Y bueno, y ustedes, estoy absolutamente seguro que no saben, pero Padre Kolbe también está estrictamente vinculado con México. Pues él, en los años 20, fue, podemos decir, un pionero absoluto de las nuevas tecnologías y bueno, el mundo de informaciones. Entonces, él estableció su propia revista, que fue una revista muy conocida en toda Polonia, la revista católica, bajo el título, bueno, en polaco es Rycerz Niepokalany, y pues sería como un soldado de la Inmaculada. Y en esta revista hubo muchísimos artículos sobre la guerra cristera, sobre la persecución de los mexicanos, sobre el martirio, también sobre el martirio del Padre Pro. Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, ahora sí tenemos esta suerte de que si todos los números están digitalizados, pues bueno, si alguien de ustedes aprende polaco sin problemas puede leer lo que la prensa católica polaca del padre Kolbe escribía en los años 20 sobre la guerra cristera en México. Pues como ustedes ven, sí bueno, hay muchísimas similitudes. No, sumamente interesante lo que dices. Estoy seguro que se puede encontrar en español, porque digo, San Maximiliano Kolbe, bueno, es un santo que realmente impactó también en el siglo XX, como lo mencionas. No lo había comentado yo, pero sí es un santo que franciscano, según entiendo, que realmente impactó. El caso que comentas también del Padre Pro, el Padre Pro se ordena en Europa, vive en Bélgica, regresa a México. Entonces también su martirio en los lugares donde lo conocían, sobre todo Bélgica y España, pues obviamente pues, sí causa un impacto, sobre todo que él regresa julio de 1926 a México, a la parroquia de la Sagrada Familia y en la colonia Roma, en México. Es fusilado, pues bueno, en noviembre de 1927, el 23 de noviembre. Entonces, vamos, fue
muy corta su estancia de regreso a casa, por decirlo de alguna manera. Pero me maravilló mucho lo que platicaste de este levantamiento. Yo no lo conocía, de los 63 días. Creo que me tienes que compartir bastante. Sí me encantaría aprender de esto. Y sobre todo, creo que para la siguiente entrevista, que ya va a ser ya en un enfoque central sobre la película, después, bueno, vamos a poner el thriller ahorita en un ratito de lo que es la película, pero me gustaría si te pueden conseguir fotos de, pues, de altares donde se venera a San José Sánchez del Río en Polonia. A mí sí me encantaría verlos, obviamente claro no que puedo sí, estar en Polonia, pero sí, creo sí, sí, que un gusto. como mexicano nos va a causar un orgullo tremendo ver eso, como a ti te causa un orgullo, yo creo que ver fotos en México de San Maximiliano Kolbe o como Santa Así Faustina es. Kowalska o San Juan Pablo II, que bueno, San Juan Pablo II era enamorado de México, incluso muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Cuando fui a Claro que sí. misa mandó poner un cuadro de la Virgen de Guadalupe y aquí en México se hizo una porra cuando venía que era Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. Pues cada vez que venía a México, creo que los mexicanos pensábamos en este pasaje del Evangelio de hagamos 3 tiendas, ¿no? Está como diciendo, ya quédate aquí, ¿para qué te vas a Roma? ¿No? Aquí ya tienes tu casa. Realmente a México nos enamoró de ese Papa y nos hizo sentir y conocer de alguna manera un ángulo de Polonia en la fe, nos mostró lo que es capaz la fe, con los movimientos de solidaridad y todo lo que vivió Polonia. Y realmente es un país testimonio que le demostró al mundo que las batallas se ganan en caos, realmente. Es un ejemplo de fe que a mí realmente me emociona como católico y es algo que a través de estas páginas pues queremos ver. Eh, los católicos, no solo de México, sino del mundo. Creo que tenemos que despertar todos y es el mensaje que siempre quiere dar el padre Ramírez. Recen el rosario, ¿no? Penitencia, rosario, oración, ayuno, que es pues lo que pide Fátima, ¿no? Que es el principal anuncio. Pero bueno, Bartosz, la verdad, faltó el tequila. La verdad sentí una plática muy sabrosa, muy Eso nos cercana. espera, sí. Eso, bueno, eso no lo dudes. Cuando vuelva a ir a México, creo que sí me gustaría que nos entráramos a seguir platicando. Creo que hay muchísimo que compartir, que aprender. Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra y me has mostrado un ángulo de la cristiada. Yo creo que a todos los que nos están viendo, muy sensible, muy personal y sobre todo desde la óptica de una persona pues, que viene de un país hermano, pero lejano, muy cercano en la fe, pero Así es. lejano pues ahora sí, geográficamente lejano, pero un ángulo eh, muy interesante de lo que están viviendo hoy en día en Polonia, conociendo la cristiandad, empezándolo a ver. Yo creo que aquí en México también sí conocemos de cierta manera, como ya lo mencioné a través de Juan Pablo II, lo que fue las vivencias de Polonia. Los que nos gusta la historia, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pues conocemos mucho de esta tragedia, pero nos maravillamos de la fe de Polonia. Hoy en día es formidable. México tenemos que irnos a ese ejemplo hoy en día. Y otros. Pues, bueno, muchas gracias por todo. Bueno, desde luego ustedes tienen casa, que en Polonia, bueno, que los polacos también
tratan a los mexicanos siempre muy, muy bien, ¿no? Que les admiramos. Y bueno, para mí fue un orgullo, sí, poder decir estas cositas también de mi país, porque sí, hay bastante malentendidos a veces. Pues Polonia también sigue siendo criticada por varias partes, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Nos defendimos y creo que sí, este espíritu de la libertad, este espíritu de la fe que nos une, eso, bueno, simplemente nos da fuerza. Pues sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? de tener esta plática con ustedes, pues de contar las cosas sobre la Segunda Guerra Mundial en Polonia. Pues sí, verdaderamente nosotros tuvimos nuestra cristiada, porque si ambos regímenes, pues el régimen comunista y el régimen nazi de Alemania, fueron súper anticatólicos. Es algo que, bueno, quizás no, lo vi que quizás no todos entienden, pero sí, el régimen alemán nazi fue muy, muy anticatólico y perseguía a los polacos por las mismas razones que Caius perseguía a los católicos de las regiones de Cristiada. Entonces, bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias por todo. Bueno, veo que ya no tengo batería, pues bueno, me despido. Muchísimas gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Gracias, Bartosz. Realmente los agradecimos somos nosotros, porque realmente hoy aprendimos. Gracias por tu tiempo. Bueno, este fue el programa Corazón Cristero. Que Dios los bendiga a todos y viva Cristo Rey, y nos vemos en la próxima, el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Los revolucionarios sabían que mi papá era gente de campo y le dicen: levántate porque vas a ir a hacer una fosa. Y dice mi papá: yo no tengo avíos para... Dijo: entonces tú no tienes para hacer la que te pedimos, nosotros sí tenemos para hacer la tuya. Entonces lo obligaron a que fuera a hacer este hoyo. Mi papá nada más hizo la fosa, pero él no se quedó ahí. Otro día amaneció el comentario que habían matado a José Luis, y hasta entonces supo mi papá para quién había hecho esa fosa. En este cementerio fue martirizado San José Sánchez del Río. Viva Cristo Rey, corazón cristero, dispuesto a batallar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo. Morir para vivir, corazón sin miedo, que niño el gigante en la fe, que dicha es caer con este grito. Viva, que viva Cristo Rey, aún lo veo en mis ojos. Que viva Cristo Rey, aún lo escucho en mis oídos.